Buenos días, me llamo Jesús, bienvenidos al aula virtual de Inopol. En la clase de hoy vamos a hablar del título 4 de la Constitución, el Gobierno. Bienvenidos y empezamos. Vamos a hablar básicamente de cómo se elige al gobierno. Vamos a ver cuál es la función del gobierno, cómo vamos a elegirlo y sobre todo qué tipo de responsabilidad pueden incurrir los miembros del gobierno utilizando su función, utilizando su cargo. En primer lugar, ¿cuál es la función del gobierno? El gobierno tiene la función ejecutiva, eso quiere decir que se ocupa de gobernar, básicamente de gastarse nuestro dinero, eso quiere decir la función ejecutiva, lo que es el gobierno en sí. Pero no podemos confundir cuál es su función con cuál es su potestad. La potestad que tiene es el poder que tiene el gobierno. El gobierno tiene la función de gobernar, pero la potestad de dictar reglamentos. Los reglamentos no son otra cosa que normas jurídicas con rango inferior a la ley. Por tanto, esas normas que vienen del gobierno tendrán que respetar todas las leyes que tienen encima. Ahí es donde están los famosos decretos. Los decretos no son otra cosa que normas que vienen del gobierno, pero siempre son inferiores a la ley y tienen que respetar todas las leyes. Bien, vamos a ver ahora cómo se eligen los miembros del gobierno o cómo se elige el gobierno en España. Para elegir el gobierno en España, lo primero que necesitamos son unas elecciones generales. Veréis, una vez celebradas las elecciones generales, vamos a votar determinado número de diputados y determinado número de senadores. Los diputados irán al Congreso y los senadores irán al Senado. Ambas cámaras forman lo que se llaman las Cortes Generales. Nosotros elegimos a los diputados y elegimos a los senadores. Los diputados y solo los diputados, los miembros del Congreso, serán los que se ocupan de elegir y decir quién va a ser el presidente del gobierno. Por tanto, nosotros no podemos elegir a un presidente del gobierno, es un sistema indirecto. Elegimos diputados y solo los diputados son los que eligen al presidente del gobierno. Pues bien, una vez elegidos, los diputados irán al Congreso, cogerán su acta de diputado o diputada, se sentarán en sus escaños y empieza el procedimiento. Para poder elegir un presidente del gobierno, lo primero que necesitamos es un presidente del Congreso. Antes hay que elegir un presidente del Congreso. Los miembros del Congreso, repito, no las Cortes, sino solamente el Congreso, se pondrán de acuerdo, votarán y elegirán a una persona que será nombrada presidente del Congreso o presidenta del Congreso, como la última que hemos tenido. Una vez que ya tenemos presidente del Congreso, el presidente del Congreso se acercará al rey y le refrendará, es decir, le apoyará, le respaldará para que el rey se reúna con las distintas formaciones políticas que hay en el Congreso, con todos sus líderes, y proponga un candidato. Quien propone el candidato es el rey, pero tiene que estar refrendado, apoyado por el presidente del Congreso. Por eso necesitamos en primer lugar elegir al presidente del Congreso, porque si no nadie podría refrendar al rey. Pues el rey, una vez propone el candidato se va a poner delante del Congreso y una vez delante del Congreso se va a producir la votación. Esto se llama sesión de investidura. Esa votación, para que sea favorable y para que ese candidato consiga la confianza para ser presidente del gobierno, requiere en primer lugar mayoría absoluta. Mayoría absoluta quiere decir que mayoría sobre el total. Si el total del Congreso son 350 diputados, la mayoría absoluta es la mayoría de 350, es decir, 176 votos. Si el candidato sometido a esa sesión de investidura consigue 176 votos de sus compañeros del Congreso, consigue la confianza para ser presidente del gobierno y el rey le nombrará presidente del gobierno. Si bien para poder nombrarlo presidente del gobierno tendrá que estar refrendado, porque los actos del rey requieren estar refrendados para que sean válidos. El presidente del Congreso refrendará al rey tanto para proponer a ese candidato como posible candidato, tanto como cuando consiga la mayoría absoluta para nombrarlo. Bien, en caso de que se celebre la votación y no se consiga la mayoría absoluta, 2 días después se celebrará una segunda votación. En esa segunda votación, sus compañeros del Congreso tendrán que votarle por mayoría simple. Le darán la confianza ya no por mayoría absoluta, sino simple. Esto quiere decir, de todos los que han ido al Congreso, más gente que vota que sí que gente que vota que no. Ya no es una mayoría absoluta, una mayoría sobre el total, sino simplemente de los asistentes. Por eso se le llama mayoría simple. Si consigue la mayoría absoluta o la mayoría simple, el rey lo nombrará presidente del gobierno del Estado español. Y una vez nombrado, el propio presidente del gobierno, ya nombrado presidente del gobierno, podrá refrendar los actos del rey y le va a proponer al rey a el resto de ministros que serán nombrados por el rey. Es decir, una vez que a mí ya me han nombrado presidente del gobierno, yo cojo a mis amigos, a mis compañeros, que no tienen por qué ser diputados, pueden ser miembros de la sociedad civil, y le digo al rey que los nombre ministros, y el rey los nombrará. Si bien, una vez elegido el presidente del gobierno, es el presidente del gobierno el que refrendará los actos del rey. El presidente del Congreso ya no refrendará los actos del rey.
Bien, pero ¿qué ocurre si se celebra esa votación por mayoría absoluta, no se consigue la segunda votación por mayoría simple y tampoco se consigue? Aquí la Constitución prevé un tiempo de descuento. Dice, vale, si la segunda votación por mayoría simple falla, entonces el rey tiene que proponer candidatos que consigan la confianza del Congreso, bien por mayoría absoluta, bien por mayoría simple, pero tiene un plazo de 2 meses. Desde la primera votación, desde que se inicia esa primera votación por sesión de investidura, tiene 2 meses para proponer un candidato que consiga la confianza del Congreso. Si el rey, una vez se produce esos 2 meses, ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el rey disolverá las Cortes, pero refrendado por el presidente del Congreso. Esto es así porque, claro, al no haber presidente del gobierno, alguien tiene que refrendar los actos del rey. Hasta que el presidente del gobierno sea nombrado como tal, todos los actos del rey los refrendará el presidente del Congreso. Bien, otra cuestión distinta sería lo relativo a la responsabilidad que tiene el presidente del gobierno y los demás miembros del gobierno. Veréis, hay varios tipos de responsabilidad. La responsabilidad política es aquella que se deriva de su acción de gobierno, o lo que es lo mismo, el gobierno, encabezado por el presidente del gobierno, están gobernando mal, están haciendo mal esa labor del gobierno. Pues veréis, si el Congreso y solo el Congreso es el que se ocupa de darle la confianza al presidente del gobierno, el Congreso y solo el Congreso será el lugar donde se pueda exigir la responsabilidad política. El mismo que te da la confianza política, te quita la confianza política. Por eso la responsabilidad política se exige exclusivamente en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, otra cuestión distinta es que los miembros del gobierno, utilizando su cargo como miembros del gobierno, presidente del gobierno, ministros o que toque, utilice su cargo para cometer delitos. Es decir, eso ya no es responsabilidad política, eso no tiene que ver con su acción política, sino que tiene que ver con su responsabilidad criminal, porque han cometido un crimen. Los miembros del gobierno, mientras sean miembros del gobierno, están aforados a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. O lo que es lo mismo, mientras sean miembros del gobierno, si cometes un delito relacionado con tu cargo, serás juzgado exclusivamente en el Tribunal Supremo. Esto rompe la regla general. Sabéis que la regla general es que lo normal es que me juzguen en el lugar en el que he cometido el delito. Bien, muchas gracias por su atención. Buenos días.